y no puede ser fariseo. Y así, ellos entendían y nunca daban la invitación para hacer una decisión. Nadie hacía eso antes de 1830. ¿Quién introdujo eso? ¿No sabe? George Wesley. ¿Ah? George Wesley. Carlos Finney. Carlos Finney. Finney, porque era Pelagio. George Finney. Era Pelagio. No creía en que el hombre es nacido pecador. El decisionismo. Introdujo eso Carlos Finney. Pero él predicaba el evangelio exactamente como los calvinistas antes de él. Aún Juan Wesley no daba invitaciones, aunque no era calvinista. Spurgeon predicó un mensaje sobre el calvinismo y él dijo eso, que Juan Wesley también predicaba el mismo evangelio que los calvinistas. Nomás ellos, Wesley y Finney, introdujeron otras doctrinas después. Ok. La naturaleza de la salvación que es salvadora, número 3. Un resumen que traigan octubre 3. ¿Cuándo? No, octubre 7. ¿Ah? La fecha es octubre 7. 7. 7. Ok. Sábado 7 de octubre. 7, ok. Gracias. Que traigan un resumen sobre la herencia de los Estados Unidos. No, es tercera clase. No. Me perdono. Tenga listo para la segunda clase, octubre 7, los capítulos 1, 2 y 3. Leídos. ¿Usted nos va a mandar esos libros? Voy a mandar este libro también. Frank Fuentes tradujo este libro al español. Es un buen libro. La esperanza de los puritanos. Por un famoso calvinista, Ian Murray. Capítulos, ¿cuáles capítulos? 1, 2 y 3. Y que traigan un resumen sobre eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Jeremías 6:16? Traen sus Biblias. Que alguien lea eso, por favor. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Paraos en los caminos. Hay varios caminos, ¿verdad? Mirad y preguntad por las sendas antiguas. En otras palabras, la historia, ¿verdad? La historia. Las antiguas, las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y muchos no quieren o son flojos y no tienen ganas de leer la historia de nuestros padres. Es muy precioso. No basta solamente estudiar teología, hay que conocer la historia de la iglesia, ejemplos de los verdaderos hermanos, para inspirarnos, para que veamos lo que es posible hoy. Yo creo que ¿cómo se dice? Para
paradigmas Paradigmas. femenina. Paradigmas de la historia nos dicen el futuro, Paradigmas de la historia. porque Dios es soberano. Y lo que pasó, y dice eso en Eclesiastes también, dice eso, lo que ha pasado es lo que está pasando y lo que va a pasar. Así es la historia, porque Dios es soberano. Algunos dicen, sí, Dios es soberano, pero no tan soberano que es. A veces no. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra soberano? No, si una mujer es encinta, puede ser muy encinta, Cuando ya un está- poco cuando encinta. ya está bien empantanada. Dios es soberano, no poco soberano, no casi soberano, es soberano, ¿verdad? Tiene control sobre todo, todo. Nada puede pasarle sin que yo lo permita. Y si lo permito, es para tu bien, aún hasta la muerte. O aún hasta la cosa que usted teme más. Hay que creerlo, hay que practicarlo. No solamente saberlo en la cabeza, hay que conocerlo en el corazón. Amén. Amén. Y eso requiere muerte a sí mismo. ¿Verdad? Fe en Dios. ¿Y todos tienen copias ahora? Se iba a tardar porque está sacando copias de... Ok. Si no tienen, por favor, que ojalá que escribieran las instrucciones para la próxima clase. Ya recibieron ustedes, cuando yo entré a este seminario, el doctor Roberts me enseñó cosas muy preciosas. Y no sé si le dieron a ustedes el mismo, quería un resumen sobre lo que enseñó Abraham Kuyper. ¿Cuántos recibieron eso? De las 4 cosmovisiones, 5 cosmovisiones. ¿Cuántos escribieron un resumen sobre eso? Lo que enseñó Abraham Kuyper. ¿Cuántos saben quién era Abraham Kuyper? Díganos algo. ¿Quién era? Primer ministro de Holanda, político. ¿Oyeron? ¿Oyeron eso? Digo otro. Primer ministro de Holanda. Y era pastor antes, fundó la universidad, un partido político. Comenzó con Sí, muchas cosas, muy inteligente. Y habló en Princeton en 1898 y enseñó sobre es femenina, ¿verdad? 4 cosmovisiones. ¿Y cuáles son? Yo prediqué sobre esto el domingo pasado. El motivo griego. ¿Eh? El motivo griego. O sea, la historia del motivo. No. No. Hoy en día El paganismo. hay 4 cosmovisiones básicas. Es el cristianismo, el comunismo, ¿No? el paganismo. El paganismo es uno de ellos. Diga. Cristianismo, humanismo, islamismo y Paganismo. 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 Ok. Él dijo calvinismo en vez de cristianismo. Calvinismo. Calvinismo. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son? Paganismo. El paganismo. El paganismo. Sabemos qué es eso, ¿verdad? Cuando adoran muchos dioses. Como los hindú. El paganismo nunca podría traer la libertad al mundo. Imposible, porque tienen, ¿cómo se llama? Caste system, un sistema de castas. También adoran animales. Nunca trajo libertad el paganismo. El Islam, bueno, el paganismo tiene tendencia de ser
esclavos a la creación. A la creación. El Islam hace lo contrario. El Islam hace esclavos, especialmente a la mujer, a los judíos y a los cristianos. ¿Ok? Nunca trajo, no puede. Odian la libertad de ellos. Tercero, la aristocracia romana católica. Aristocracia. ¿Qué es aristocracia? Alguien me diga. Es la La clase clase más alta, alta. Exacto. la casta más alta de una sociedad. Jerárquico, ¿cómo se dice? Jerárquica. De la cultura, de la sociedad, ¿verdad? Dios usó, mande. Literalmente significa el poder del refinamiento. Gramaticalmente, pues, el poder que tiene el más refinado. Más educado. O sea, O ricos. en la historia de los griegos, los dioses olímpicos y el ciudadano de oro. Por eso es que hoy se dan medallas de oro, de plata y de bronce. Sí. Aristos Kratos. Sí. Bueno, así es la cosmovisión de Roma, de los católicos. Y ellos pelearon contra la libertad de la religión, ¿verdad? ¿Cuántos mataron en una semana en Francia? De los calvinistas. Hugonotes. ¿Ah? La noche de San Bartolomé. Sí, ¿cuántos? 70,000 en una semana. De nuestros hermanos calvinistas. Odiaban los reyes de Inglaterra, de la familia Estuardo, los 4 reyes. Mucha sangre en sus manos. No eran católicos, pero eran aristocráticos y algunos de ellos eran católicos en sus corazones. Nunca pudiera traer la libertad, pero Dios usó la aristocracia por 1000 años, primeramente por convertir al rey, ¿verdad? Y el cuarto, el humanismo. Los humanistas dicen que ellos son los que trajeron la libertad. ¿Qué pasó en Francia? Kuyper dice, el mundo cambió con la revolución de Francia. Era una revolución, era una rebelión. La revolución de los Estados Unidos no era rebelión. Voy a explicar eso después. Pero la revolución de Francia era rebelión. Querían quitar a Dios. En contra de la iglesia, en contra de la tradición, en contra de la cultura que había recibido. Así es el humanismo. Por eso hoy en día quieren que todos sean iguales hasta que el hombre sea mujer y hasta la mujer sea hombre. Aún hasta casarse con animales. Todos iguales. El darwinismo, etc. El socialismo, el comunismo, todo eso viene del humanismo. Nunca pudiera traer la libertad. Pero ellos dicen que no, nosotros lo hicimos. Yo dije eso en la radio. Hago 1 minuto de anuncios en la radio que no es radio cristiana. Y un profesor de la universidad me llamó muy enojado. Él dijo, los puritanos no trajeron la libertad al mundo moderno, los humanistas lo hicieron como John Locke. Y usted es nomás uno de esos fundamentales ignorantes.
Él no sabe nada. Yo soy doctorado. Mi papá era ministro metodista. Y usted cree en la Biblia literal y yo no creo eso. Soy liberal. Entonces, muy bien, interesante. ¿Sabe usted quién hizo la primera constitución en la historia de la humanidad para proteger al pueblo del gobierno? Él dijo, no sé. Le dije, un puritano que se llamaba Thomas Hooker por el estado de Connecticut en 1669. ¿Sabe cuántos años tenía John Locke ese año? Él dijo, no, tengo que estudiar eso. Le dije, 8 años. 8 años. El líder, John Locke, de los humanistas. John Locke nació en un hogar calvinista, puritano. John Locke era cristiano, pero era arminiano. El arminianismo es el primer paso al humanismo, porque da crédito al hombre en vez de Dios. Este seminario es un seminario calvinista, ¿verdad? Okay. Un poquito. Está mezclado, ¿verdad? Como casi soberano. Eso no es. Ligeramente presbiteriano. Un poco bautista. El calvinismo cree que todos somos iguales, pero no no creen como los humanistas. Depende del don de Dios, ¿verdad? El que trabaja más. Y así tenemos el Puritan work ethic, la ética de trabajo de los puritanos. Trabajaron. Mientras los aristocráticos en el sur de los Estados Unidos, que llegaron en 1607, en vez de trabajar, robaron de los indios cuando se acabaron la comida. Y el sur de los Estados Unidos siguió así, con esclavos. Por eso tuvimos que tener la guerra civil. Su tiempo había llegado de aristocracia. Ya. Dios, como dijo Jesús cuando los fariseos le preguntaban acerca del divorcio, Jesús les dijo, Moisés les dio esa ley por la dureza de sus corazones, pero no era así en el principio. Y así es con la aristocracia y muchas otras cosas, que Dios conoce que somos débiles y Dios usa cosas. Y usó la aristocracia por un tiempo, 1000 años. Pero ahora su tiempo ha llegado. Porque la senda del justo, que es Cristo, se aumenta más y más hasta el día perfecto. Y la luz está creciendo. Y los que no conocen la historia, piensan nomás 10 años atrás y piensan que es peor que nunca. Es mejor que nunca. En 1840, la gente se moría a la edad de 40. Ahora es 80. Yo tengo 77 años y parece que voy a seguir hasta 100 o más. Amén. Es que la luz, el justo, capital, Cristo, anda creciendo su luz. Y la historia de la iglesia no es la historia de perfectos hombres. Es al revés.
la Biblia es la historia del pueblo de Dios como pecadores. Siempre hemos fallado. Pero es la historia de Dios. Es la historia del Evangelio. Es la historia de la verdad, de la luz del justo. Y va creciendo. El mundo no va a acabar pronto. Escribe eso. Doctor Ron Smith dijo eso. Y ponga la fecha y vamos a apostar. Vamos a ver quién es el profeta verdadero. Sino que lo celebre. Sí, Ahí está. ponga su dinero con su voz. Amén. Aleluya, hay que conocer la historia. ¿Cuántos son presbiterianos aquí? Yo soy Levanta la mano si quiero tener congregacional, pero en gobierno son ¿Qué eres tú? de la iglesia y en todo. Soy presbiteriano. Eres tibio. ¿Cuántos presbiterianos ni conocen la historia de Escocia? Ahora Juan Knox. ¿Ah? Los pactadores eran puritanos, aunque no se llamaban puritanos, pero en gobierno y en la doctrina de la salvación caían exactamente igual, los pactadores y los puritanos. ¡Woo! ¡Aleluya! Y no soy pentecostés. Ok. ¿Cuántos saben qué quiere decir lex rex en latín? ¿Qué quiere decir lex rex? La ley del rey. La ley es la ley y no del rey. Pero si decimos rex lex, eso quiere decir el rey es la ley. Y así enseñaban y creían los escuadros, los reyes de Inglaterra. Pero los puritanos dijeron no, la ley es la ley del rey. El rey está bajo la ley. La ley no está bajo el rey. Y derramaron su sangre por esa doctrina. Y trajeron el evangelio a todo el mundo. Entonces vino la libertad por el humanismo, No. por la revolución de Francia. Menos. Los liberales de hoy en día son humanistas. La voz del diablo. Bueno, si el calvinismo trajo la libertad, bueno, después de la reforma, todas las naciones católicas se quedaron pobres. ¿Verdad? Ujú. Sí. Es un fact, no es opinión, es un hecho de la historia, ¿verdad? Y cada nación calvinista se prosperó. Ginebra, Holanda, Escocia, Inglaterra y después Sudáfrica. Pero ahora los humanistas ganaron en Sudáfrica, con la ayuda de los Estados Unidos y los otros humanistas. ¿Por qué será? ¿Quién es el padre del capitalismo? ¿Quién es? ¿Nadie sabe? ¿Eh? Juan Calvino se llama el padre del capitalismo. El socialismo es humanista. El comunismo es humanismo. El capitalismo viene del calvinismo. Trabajar, invertir, hay que juntar capital. La Iglesia Católica estaba en contra de eso. Y cada nación católica es el sistema o la cultura es aristocracia.
La aristocracia no trae libertad. El padre tiene que besar su mano. La patriarca. Hay un artículo que habla obviamente acerca de Calvino y menciona si él es el padre del capitalismo, y dentro del argumento, más bien la conclusión final, se establece que no. Nosotros no sé cómo estemos entendiendo el capitalismo. El capitalismo parece ser que trae sí riqueza, pero no el uso responsable de la creación. En ese sentido me surgió un poquito duda respecto a esa afirmación concretamente. Porque hay pecadores. El hombre es caído. El hombre es caído. Pero no estamos hablando de Un ejemplo. los hombres en el capitalismo. Estamos hablando del sistema que da libertad. Comercio libre. Comercio libre. Mire, a Venezuela no hay comida por el socialismo. Es el humanismo. Mire a Cuba. Mire a Rusia. Después de 70 años, su moneda valía cero. Cero. El problema es cuando, en los Estados Unidos, es cuando el gobierno quiere más y más control. Hay que dar más libertad. Hay que tener ley. En cuanto a la ley, ojalá que tuviéramos 2 horas. Miren a Salmo 82. Salmo 82. Que alguien lea eso. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Okay. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Ok, ¿a quién está hablando aquí Dios? ¿Quién es la reunión de los dioses? Los Los reyes. los que gobiernan. Exacto, Trump. exacto. Y yo creo que incluye también los principados, los celestiales, los demonios, principados. Y entonces Dios está reprendiéndoles a los presidentes, a los que gobiernan, ¿verdad? Diciendo que no sean, que juzgaréis injustamente. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis? ¿Debemos decir esas cosas a los políticos? ¿Debemos predicar la palabra? Si somos llamados a predicar toda la palabra, ¿verdad? Juan Bautista, no debes tener a esa mujer. Perdió su cabeza, pero vale la pena. ¿Amén? Ok, mire, los carismáticos dicen que somos todos dioses. La Biblia dice eso en Salmo 82. No, esto está hablando a los líderes. Los líderes se llaman dioses en la Biblia. Hijos del Altísimo. Los líderes, los que gobiernan. La Biblia les llama dioses. ¿Verdad? Yo dije que son dioses, aunque moriréis. ¿Verdad? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo nuevo? Es la Biblia, ¿verdad? ¿O tiene que mirar al presbiterio para decidir? Al consistorio. Hay que pedirle permiso al consistorio. ¿O somos pericos? ¿Somos robots? No.
Podemos pensar por nosotros mismos, ¿verdad? Y salta por nosotros. Que la Biblia dice. Lo dice en otras partes también. Esto. Ok. Una pregunta muy importante. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y cuando digo la ley, quiero decir los que gobiernan. El gobierno. Libertad. Trae libertad. Justicia. Justicia, igualdad. libertad. Es cierto. Justicia y libertad. Y no juzgar por parcialidad. ¿Y qué dice Levítica? Levítico. Masculino. 19:15. Y mientras lo están buscando, voy a decir esto. El propósito de la ley del gobierno es una cosa. Proteger al pueblo o al público de expoliación. Y usa la espada. Romanos 13. Es el único propósito del gobierno. Es proteger al público de Explotación. explotación. Plunder en inglés. ¿Understand? Entonces, cuando un país es atacado por otro país, es el deber del gobierno proteger al público. Eso hacía Roma cuando era república. Pero César atacó a los del norte sin invitación, nomás para tener poder. Cambió a Roma a un imperio. Los Estados Unidos no tienen derecho de atacar a Libia, ni a Irak, ni a Siria, si no están atacándonos a nosotros. El único propósito, porque cuando hacemos eso, estamos cambiando la nación a un imperio. Eso es pecado. Por eso le mataron a César. Los republicanos, los senadores, los ancianos. Con 23 cuchillos. También estaba ahí. Porque era malo y ellos entendían que era malo. Una bestia con 7 cabezas. Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. 5 han caído, esos 5. Uno es, número 6, Nerón. Y uno viene después de eso por un tiempo corto. Galba duró menos de 6 meses. Y la Biblia dice que ese tipo de gobierno es bestia. Bestia, imperio. El único deber del gobierno es proteger al público de explotación. ¿Bien? Entonces el gobierno no tiene derecho de explotar, de robar. ¿Qué dice Levítico? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu propio. Me invitaron a hablar en junta de oración del mayordomo de Mercedes, y lo tuvimos con muchos predicadores en la iglesia católica. Y yo empecé a leer ese versículo. Y leí nomás la primera parte
Y una mujer me interrumpió y dijo, ¿y qué dice la Biblia? Y yo le dije, estoy leyendo la Biblia. Y antes que yo pudiera leer lo demás, ella salió. Se enojó y salió. La mayoría de la gente del mundo, por lo menos de América, cree que es justo tener parcialidad para con los pobres. ¿Pero qué dice la Biblia? Otra vez, dígalo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Amén. Ni el rico, ni el pobre. El pobre. Justo. El socialismo no es justicia. No es. Ni es justicia favorizar a los ricos. Amén. Amén. Así dice la Biblia, Romanos 13, comenzando en versículo 1. Que alguien lea eso, por favor. Y muchos no entienden esto. ¿13 qué? 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Ya está bien. Gracias. Una pregunta. ¿Se rebelaron Sadrach, Mesach y Abednego o obedecieron? Ellos obedecieron. Obedecieron. ¿Qué obedecieron? La ley de Dios. La ley de Dios, ¿verdad? Muchos no entienden ese pasaje. Creen que no, que tienen que obedecerle al gobierno, lo que diga. Hemos de obedecer al gobierno y respetar al líder. ¿Qué dice ese versículo? No lo escribí, pero en inglés dice, you shall not revile the gods. En hebreo dice. En inglés dice, you shall not revile God, but in hebreo gods, Elohim. Or speak evil, curse the ruler of your people. Okay, hay una diferencia entre maldecir al líder y predicarle. Hay una diferencia. Hay que verlo. Hay que verlo. Tenemos el deber de predicar la Biblia. Y cuando el gobierno no es justo, debemos decirle que no es justo, que está pecando. Es nuestro deber. Es la carga que Dios nos ha dado. Ya terminó el tiempo. Es hasta las 9:20. Es hasta las 9:20. 9:20. 9:10. 9:10. Tenemos 10 minutos. Muy bien. Quiero que vean este versículo. Isaías 49:23. Reyes serán tus ayos. Reyes serán tus ayos. Y sus reinas tus nodrizas. ¿A quién está hablando?
pueblo de Dios, ¿Mande? a la iglesia. Amén. Exacto. Está hablando a Cristo y su cuerpo. Está hablando al cuerpo de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Dios. No solamente a los judíos eran el pueblo de Dios también. Así es. Ok, ¿hay ejemplos de esto en la historia? ¿Quién puede darme un ejemplo de un rey siendo ayo del pueblo de Dios? Un rey siendo ayo del pueblo de Dios. El príncipe de Sajonia, ¿Príncipe de qué? Sajonia, cuando protegió a Lutero y a los luteranos. Federico el Sabio protegió a Lutero. ¿Quién más? En la Biblia, dígame. En la Biblia un ejemplo. David. ¿Ah? El rey David. Rey Azuero. Sí. Ciro, De Ciro. Ciro. Ciro, el persa. Ciro. Mi Mesías, dijo Dios. 100 años antes que nació. Ciro. No era perfecto, no era creyente. Pero él era el Mesías de Dios. ¿Verdad? Y cada país que él libró, ellos le dieron bienvenido. Así, porque libró no más a los judíos, pero a muchos. La primera nación cristiana, ¿cuál era? La primera nación cristiana. La primera nación que se convirtió al cristianismo por medio de la conversión del rey, usando aristocracia. Constantino. Antes de Constantino, un poco antes. Armenia. Era pagano el rey. Estaba persiguiendo a los cristianos. Y un hombre de Dios, un misionero, fue allí y fue lanzado a la cárcel. Y sufría ahí muchos años. Y después unas mujeres escaparon de la persecución de Roma, fueron a Armenia. Y una mujer era la líder de ellas. Y la echó a ella también en la cárcel. Pero su hijo se enfermó. Y él llamó a ese hombre a orar por su hijo y se sanó. Y él se convirtió. Y toda nación fue bautizada en el río de Eufrates. Toda nación se convirtió. Un año del pueblo de Dios. Constantino siguió. Clodoveo. ¿Quién era Clodoveo? rey de los Jacos. Exacto. Él, por la influencia de su mujer, su esposa era cristiana, y cuando ella testificaba a él hacía burla de ella, pero estaba en una guerra y saltaba por los ojos que iba a perder la batalla. Y entonces él clamó al Señor, se convirtió y ganó por un milagro, ganó y estableció la cristiandad en Europa. Y Carlomagno le siguió unas generaciones después. En Inglaterra, ¿quién era el primer ayo? Alfredo el Grande, el único rey de Inglaterra que se llama Grande. Quería ser cura, era teólogo, estudiaba la palabra de Dios, escribió cosas de teología. Pero su hermano se murió y lo llamaron para ser rey. Y él tuvo 50 batallas contra los vikingos. ¿Cómo se dice? Vikingos. Y ganó cada uno. Y cuando ganó, por ejemplo, con el primero, pagano, en vez de matarlo, como hacían los otros reyes, él les dijo,
si pueden bautizarse y ser cristianos, voy a darles libertad y ustedes pueden ser uno de nosotros. Y el rey de los vikingos, tan sorpresivo, ¿cómo se dice? Sorprendido. Se convirtió. Y cada batalla hizo la misma cosa. 50 batallas y ganó cada uno. Estableció una ley cristiana por el gobierno. Ayó el pueblo de Dios. Hay que conocer la historia para entender qué hacemos hoy en día. Si uno no está dispuesto para morir por Cristo, no es cristiano. Si uno no está dispuesto a morir por su testimonio, no es cristiano. Es cristiano nomás por afuera, de la cabeza, del cerebro. Pero hay que convertirse en el corazón y ser listo para morir por Cristo. Amén. Amén. ¿Qué pasó en Holanda? Holanda se convirtió a la primera nación después de la reforma de tener libertad de la religión. ¿Qué pasó ahí? Holanda estaba bajo España, esclavos a España. Holanda era débil. España era fuerte, rico. Pero ellos decidieron, queremos ser independientes y tener libertad. ¿Y quién era el ayo de Holanda? Guillermo de Orange, William of Orange. Guillermo de, ¿cómo se dice orange? Naranja. Orange está bien. Orange. William of Orange. Memo. Y ganaron, echaron fuera a los católicos, los tiranos. Y muchos de los perseguidos de Inglaterra y de Escocia escaparon a Holanda para tener libertad. Entre ellos los puritanos, algunos, ¿no? ¿Mm? Entre ellos algunos puritanos, ¿no? Sí. Que venían huyendo de Inglaterra y de... Sabe que el doctor Roberts puede explicar un poco de eso. Sí. ¿Y qué pasó en Inglaterra? ¿Quién dio la paradigma de cómo puede ser la libertad en Inglaterra? Cromwell. Cromwell, exacto. Oliver Cromwell. Aún él invitó a los judíos a volver a Inglaterra después de ser echados por 300 años. No dio libertad a los católicos, porque los católicos querían tumbar el gobierno, era algo político. Pero daba libertad. Pero lo que pasa cuando hay libertad, los cuáqueres, los anabautistas, los levelers, los ranters y muchos falsos se levantaron porque había libertad. Pero así es la libertad, vamos a tener eso. No podemos controlar todo, ¿verdad? Eso es tiranía. Y él dio libertad. Pero los aristocráticos no les gustaba eso. No les gustaba eso. Cuando el Parlamento comenzó la guerra contra el traidor, el rey Carlos I, la primera batalla el Parlamento perdió porque Cromwell no estaba en control. Y Cromwell dijo a los líderes: ustedes están poniendo a los aristocráticos como officers, como líderes.
Él dijo, yo sé cómo hacerlo. Él puso a los pobres, aunque tenían la habilidad, si tenían la habilidad, no importaba su estación en la cultura. Y ganó cada batalla. Toda Europa temía a Cromwell, pero él no quería atacar a otras naciones. Los perseguidos allí en Bohemia le llamaron, ayúdenos, los católicos están matándonos. Él mandó dinero, comida, pero él dijo, no voy a ir. No es mi llamado. Por eso, así es el calvinismo. Depende de la habilidad, no de la estación en la cultura. Por eso él ganó. El rey puso nomás los altos, los nobles, los aristocracias como líderes. Cromwell dijo, nada de eso. Nada de eso. El deber de Cromwell era, él no quería cortar la cabeza del rey, pero los abogados puritanos le probaron que sí es necesario, porque él mató a muchos contra su propia nación. Era traidor. Tuvo que cortarle. Vamos a tener.